Ahí nada más denle como entendido. Como les mencionaba, hermanos, solamente en total nos quedan 8 clases. Ahí, si me estoy equivocando, el hermano Martín, tiene autorización de poder corregirme. Hasta ahorita, hermanos, pues ya estamos más para allá que para acá, ¿verdad? Estamos, pues, felices porque estamos aprendiendo a través de estos cursos que bien nuestros pastores han visto y los han, dado la oportunidad de poder cursarlos. Pues nada, adelante, hermano, siga adelante, esforzándose como hasta ahora. Esto trae mucha bendición, estas enseñanzas traen mucha riqueza espiritual, enseñanza, sabiduría, inteligencia. Esto es para que nos podamos enriquecer nosotros, hermanos, de todo lo que es lo bueno de parte de Dios, lo cual viene siendo sabiduría, la inteligencia. Si nosotros pedimos inteligencia a través de esto, la adquirimos, hermanos. A través de estos cursos nosotros adquirimos también la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento, ¿ok? El líder y la gran comisión. ¿Cuántos han escuchado sobre la gran comisión, hermano? Yo creo que esta palabra es, por así decirlo, es muy mencionada en la iglesia, y donde quiera que a lo mejor nosotros hemos escuchado alguna predicación, nos han hablado sobre la gran comisión. No sé si alguien de ustedes tiene alguna definición que nos pudiera compartir para poder darle oportunidad a los hermanos, a ustedes, hermanos, si tienen la definición, nos la puedan compartir. Si no la tienen, no hay problema, pero si alguien pudiera tenerla, adelante, hermano. Dice la palabra, hermanos, lo que estamos nosotros viendo ahorita es en Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta clase vamos a ver varios enfoques. La manera en que los discípulos trabajaron, la manera en que los discípulos, en base a los dones, talentos que Dios les dio, el poder del Espíritu Santo, cómo los manejó a ellos. A través de sus vidas nosotros aprendemos y vamos a ver los enfoques que algunos de los discípulos, no todos los vamos a alcanzar a ver, solamente la clase o la lección menciona algunos, de los cuales nosotros nos vamos a poder a visualizar o a dar cuenta de cómo ellos trabajaban para poder eh, lograr lo que era la gran comisión, como aquí está escrito, ¿verdad? La gran comisión. Dice, el liderazgo es influencia. Dice, y según René Padilla, a la misión se le define como missio Dei y significa la revelación de Dios, como el que ama al mundo que ha creado, se preocupa por ese mundo e incorpora a la iglesia como sujeto llamado a participar en el proyecto histórico de establecer el reino de Dios. Más adelante dice, una declaración uniendo los dos conceptos sería, liderazgo es influenciar a los demás para que participen en el proyecto histórico de establecer el reino de Dios. No importa el liderazgo que se cumpla, es decir, no vamos a enfocarnos a un tipo de liderazgo, sino a todos los liderazgos que pudiéramos tener cada quien, hermanos, en sus diferentes departamentos. Dice, el enfoque debe ser dirigido a influenciar la predicación del evangelio. Si esta no es la meta, recalcamos, estamos aquí, hermanos, como líderes, porque dijéramos, pues no tengo un cargo, ¿verdad? Pero somos líderes. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, o mejor dicho, desde el momento en que nosotros le dijimos a Cristo, acéptame, ¿verdad? Porque decir,
acepto a Cristo, yo creo que es más correcto decir, cuando Cristo nos aceptó en su reino, ¿verdad? Cuando nosotros le rogamos a Cristo que entrara a nuestro corazón, desde ese momento se nos dio también esa gran comisión, ¿verdad? Claro que para eso hay un proceso, hay un discipulado y una preparación, pero desde ese momento se adquiere, hermanos, esta responsabilidad, la gran comisión. Dejo el viejo yo y ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En cada uno de nosotros, ahora dejo mis vanidades, mis pensamientos, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Ahora yo busco o nosotros buscamos lo que desea Dios, lo que desea Cristo, lo que quiere Cristo. No vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Ya el hombrecillo Octavio que estaba antes desapareció, hermanos, desapareció de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ahora la intención de cada uno de nosotros es parecernos al Hijo de Dios, Jesucristo. Y eso conlleva, hermanos, si nosotros estamos bien enfocados en ese punto de querernos parecer a Cristo, entonces automáticamente va a salir los buenos frutos, vamos a dar buen testimonio, no nos vamos nosotros a esforzar o a sobreesforzar por estar bien. Les voy a decir algo, hermanos, algo muy importante que en un tiempo Dios habló a mi vida y me esclareció algo muy importante a través de la palabra, donde dice, el que hace la voluntad de mi Padre es hijo de Dios, pero el que no hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, estas son palabras de Cristo, no son palabras de ningún apóstol, son palabras de Cristo. Dice, pero el que no hace la voluntad de mi Padre, entonces no es hijo de mi Padre, es hijo del diablo. Imagínense eso, hermano. Hubo una vez que una persona se me acercó, yo llegaba aquí a la casa, que es su casa, hermanos, cuando ustedes gusten visitarnos, son bienvenidos. Este, llegamos aquí a la casa, mi esposa, entró, creo que en ese tiempo teníamos nada más a nuestra primera niña, y yo estaba estacionando el coche en la cochera, vaya, este, y de repente sentí una mano que, pues, se apoyó en mi hombro. Yo no vi cuando se acercó y me dice, andaba ebrio, me empezó a decir, porque saben que somos cristianos. Me empezó a decir, ¿verdad que cuando venga Cristo me va a llevar? Porque yo no le hago nada, ningún mal a nadie, no le hago daño a nadie, ¿verdad? Que Dios me ama. Le digo, sí, Dios te ama. ¿Verdad que aunque ande así, pues ando tomado, ¿verdad? Pero me porto bien. Le digo, pues es que es verdad. Yo le digo, le dije a esta persona, Dios te ama. Andas borracho, drogado, andas a lo mejor de delincuente, como tú andes, pero Dios te ama. Dios te ama. Así como me ama a mí, también te ama a ti. Dice, ¿verdad que cuando me muera, pues, Dios va a ver lo bueno que soy, ¿verdad? Yo le dije, bueno, ahí vamos a detenernos. Ahí, no, ahí sí ya cambia el asunto. Ahorita Dios te ama, pero cuando venga Cristo por su pueblo, no va a venir y llevarse a gente buena. Se va a llevar a gente que le obedeció. Tú le estás obedeciendo y hasta se hizo para atrás, hermano. Se hizo para atrás esta persona y dijo, o sea, como que si le cayó el 20, como que, le digo, porque hay muchas personas que, cumplen, con los diezmos, cumplen con ofrendas, cumplen con esto, cumplen con otro, dan, levantan, no sé, ellos aportan para el bien de los huérfanos, pudiera ser que a lo mejor tienen instituciones para donde aportan ellos asilos de ancianos,
dan caridades, no sé, o sea, pueden hacer mil cosas y pudieran estarse portando excelente y mejor que uno. Pero si no hacen la voluntad de Dios, entonces hay algo que se ha roto ahí. Claro que yo no les estoy diciendo que esto sea malo, el dar ofrendas, diezmos y ayudar a instituciones de caridad, ¿verdad? No sé, a niños que han sido dejados por sus padres, a los huérfanos, a las viudas, etcétera, etcétera. No digo que sea malo, pero esta clase hay que aclarar bien este punto para poder entender a qué se refiere con la gran comisión, cómo podemos nosotros llevarla a cabo, porque para llevarla a cabo necesitamos aclarar estos puntos que desde un principio nosotros tenemos que comprenderlos. Yo le decía a esta persona, cuando venga Cristo, te vas a quedar. Es cierto que tú no te portas mal, que te estás bien, no te peleas con nadie, pero una cosa es que te portes bien y otra cosa es que obedezcas a Dios. Y Dios te pide no adulterar, no fornicar, no mentir. Eso es lo que pide Dios a nuestras vidas. Eso es. Entonces, también estamos conscientes de que no somos perfectos, pero ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí, de tal manera que lo que yo haga, porque, o cuántas veces vemos en la Biblia, hermanos, que Cristo echó mentiras. ¿Cuánto vemos en la Biblia? ¿Cuántas veces vimos que Jesús, robó, agarró cosas que no eran de él? ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que Jesús hizo adulterio o hizo fornicación o se portó de la manera que Dios no quiere que se porte? Nunca. Jesús fue fiel a Dios desde siempre ha sido fiel y aún estando en la carne, es decir, aún viviendo como nosotros, padeciendo en la carne, ¿verdad? Él no, dice la Biblia que no se le encontró pecado alguno, por eso es que él se le tomó como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, porque él fue perfecto, no hubo mancha, no hubo pecado encontrado en él. De tal manera, hermanos, que claro, yo no soy perfecto, yo tengo mis defectos, tengo mis asuntos, pero la idea es pensar como Cristo, amar como Cristo, ser como Cristo, ¿verdad? Y cuando eso sucede, entonces si yo antes era mentiroso, ya no debo ser mentiroso. Si antes era yo un fornicario, ya no hay que ser fornicarios. Si antes yo robaba, ya no voy a robar. Dicho esto, hermanos, es muy necesario porque digo, al menos yo tengo este sentir de siempre mencionarlo, porque tenemos que estar bien retroalimentados y conscientes de que el deber de nosotros es ser como Cristo, como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. No imiten a nadie más, solamente imiten al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que ser como Cristo, hermanos. Hay que buscar esa estatura del varón perfecto. Es que no, es que hay muchos hermanos que dicen, es que no, nunca voy a llegar a eso. ¿Para qué? Ni me voy a esforzar porque jamás voy a llegar a eso. Muchos dicen eso. No, hombre, ¿a poco tú eres perfecto? ¿A poco tú no pecas? Y hay quienes, hermanos, que hasta se dan al pecado porque pues no se esfuerzan, ¿verdad? Se dejan caer solos allá. Entonces, hermanos, aquí la idea de cada uno de nosotros es seguir la meta que es Cristo, caminar como Él, ser como Él, intentarlo todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, querer ser como Él, hermanos, porque
Él viene por su pueblo obediente. Le voy a leer un texto bíblico para poder sentar bien lo que se está hablando en este momento y que no quede al aire, ¿verdad? Que no. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, está en Marcos 3:31, Lucas 8:19. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, o sea, Jesús, dice, respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Dice en el 49, dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Le está diciendo a la gente que a quien mencionan mucho que es la Virgen María, ¿verdad? Que no es ahorita, ya después de Jesús ya no fue virgen. Ella, la mamá de Jesús, no hacía la voluntad de Dios. O sea, qué cosas, ¿no? Porque ella se le habló y creyó, pero aún ella no entendía a qué venía Jesús realmente. No sé si se acuerde cuando Cristo está en la cruz del Calvario y empiezan, como por ejemplo en la Semana Santa, que se dicen las 7 palabras. Y una de ellas es cuando Jesús le dice a Juan, estando Jesús ya en el madero clavado, ¿verdad? Y le dice, he aquí tu madre, ¿verdad? Le dice a Juan. Y, y a María le dice, he aquí tu hijo, ¿verdad? Muchos dicen, es que lo estaba adoptando, pero ¿sabe qué es en realidad? Allí Jesús, el texto que acabamos de leer nosotros, les dijo a la gente, mi mamá y mis hermanos no son mi familia son los discípulos, son ellos, mencionó, él extendió su mano con los discípulos y les dijo, mi familia ahorita son ellos solamente, porque esa es la voluntad de mi Padre. Y en la cruz del Calvario le dice a Juan, ella ahora ya es también de la familia de la fe. He aquí tu hijo, he aquí tu madre. Le estaba dando la bienvenida a María, le estaba dando la bienvenida a ella, a la familia a esta tierra, realmente. Viendo a su hijo Jesús, ¿verdad? Clavado ahí, entendió el por qué era necesario que él muriera de esa forma. Es por eso que Jesús hasta ese momento les dijo, ahora sí es de la familia, ahora sí es mi madre, ahora sí es mi hermana, ahora sí es de la familia. Entonces, hermanos, podemos decir, hasta aquí podemos decir que para poder nosotros desarrollar y trabajar y poder expresar dentro del liderazgo, trabajar en la gran comisión, ya habiendo entendido lo anterior y comprendido lo anterior, ahora sí podemos nosotros trabajar en la gran comisión. ¿Por qué? Porque la gran comisión, hermanos, va a estar trabajando el carnal y el espiritual. Digo, tristemente y lamentablemente así va a ser. Hay muchas personas que a lo mejor todavía no salen de su viejo hombre, pero aquí el único que va a poder trabajar correctamente la gran comisión es el que hace la voluntad de Dios.
Porque muchos a lo mejor queremos quedar bien con todos, pero no es portarnos bien, es haciendo la voluntad de Dios como se van a hacer bien las cosas. Cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces mi saludo sale de manera automática porque así lo siento, porque así lo quiero, porque así soy. Pero si no ando en el espíritu, carnalmente voy a querer saludar para quedar bien, para que vean que me porto bien, para que vean que soy bueno, para que vean que tengo una buena actitud, para que poder dar un buen testimonio, ¿verdad? Me esfuerzo en la carne, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a esforzar en la oración y lectura bíblica para ser confortados, para ser inspirados, para ser llenos, para ser fortalecidos del Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad, a toda justicia y poder decir como nuestro hermano Martín nos predicaba hace algunos días, la sangre de Cristo tiene poder. Porque si carnalmente andamos y decimos y queremos quitarle el chamuco a una persona y le decimos, la sangre de Cristo tiene poder. No sé si han escuchado un texto bíblico que había unos jóvenes que quisieron hacer eso y el demonio les dijo, pues, no me acuerdo el nombre de quién era, dijo el nombre de un apóstol, creo que era un apóstol. Dijo, pues a él sí lo conozco, pero a ustedes no. Y los avergonzó. ¿Por qué? Porque andaban en la carne, porque no eran espirituales, no buscaban a Dios en oración. Entonces, hermanos, necesitamos seguir como hasta ahorita. Yo sé que usted, o sea, yo no estoy diciendo con esto que usted no sea espiritual, pero sí es muy necesario mencionarlo en estas clases para poder nosotros estar siempre vivos, siempre conscientes de que en todo momento necesitamos andar en el espíritu, bien orados y con lectura bíblica. De otra manera, la inspiración del Espíritu Santo no va a fluir. De otra manera, no vamos a poder hacer o proyectar la gran comisión. Para eso vamos a ver algunos enfoques que nos menciona la clase. Dice, lo que había mencionado es, no importa el liderazgo que estemos cumpliendo, dice que se cumpla. El enfoque debe ser dirigido a influenciar en la predicación del evangelio. Si esta no es la meta, lo que se haga no va a traer resultados, pues no se tendrá a quién influir. Si no se ganan almas bajo esta perspectiva, se analiza la forma de transmitir la misión a una generación desafiada a cumplir la orden de Jesús de predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Este es el enfoque sobre la gran comisión de cada uno de los evangelistas. En este caso menciona a Mateo, menciona a Marcos, menciona a Lucas y menciona a Juan, ¿verdad? En los cuatro evangelios que conocemos en el Nuevo Testamento dice el enfoque de Mateo y de Juan. Cada persona tiene su forma de lograr las metas, objetivos y hasta los sueños, unos de una forma y otros de otra. Para este tema se visualiza dicha forma como un enfoque donde se tiene claro lo que se quiere lograr, cuándo y en qué tiempo se pretende alcanzar, sin perder el interés en alcanzarlo. Se analiza ahora el enfoque que le dan Mateo y Juan al mandato de la misión de la iglesia. Vamos a ver Mateo. Dice, concibe la forma de cumplir la misión por medio del discipulado. Vamos a apuntar. Mateo utiliza el discipulado.
Dice, Mateo destaca este método porque el mandamiento de hacer discípulos es una orden dada bajo la potestad universal de Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Cuenta con la aprobación y respaldo divino para llevarla a cabo y estampar en las personas que se dejen discipular las enseñanzas que aprendió del Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí entendemos que una de las enfoques que hacía Mateo para poder llevar la gran comisión es a través del discipulado. Mateo lleva o llevó el discipulado. Ahora vamos a ver el enfoque que llevó Juan para poder proyectar lo que viene siendo o cumplir con la gran comisión. Dice, se enfoca en la selección de los milagros que presentó. Escoge solo 7. Para él bastan estos milagros, pues no se necesitan más para convencer al mundo de que Cristo es el único medio de alcanzar vida eterna, según Juan 20, del 30 al 31. Juan considera esta cantidad de milagros para dejarnos claro el carácter y misión del Maestro de Nazaret. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Juan utilizó los milagros para poder llevar a cabo la gran comisión. No sé hasta aquí, hermanos, con qué se identifica usted, cómo es que, qué dones tiene. A lo mejor la mayoría de ustedes ya se ha dado cuenta qué talentos, qué dones Dios ha puesto en su vida, de tal manera que los está manejando usted. Y de esa manera, no sé, hasta ahorita con estos dos enfoques que hemos llevado a cabo, o mejor mencionado, no sé con cuál se identifique, si a través del discipulado como maestro o a través de los milagros como ese don, ¿verdad? De poner manos sobre los enfermos y que sanen, ¿verdad? Hay hermanos que son utilizados poderosamente por el Señor a través de los milagros. Por eso aquí en esta clase nos está haciendo ver que el trabajo dentro de la obra de Dios, cualquiera que sea, es muy importante, porque hay quienes tienen como que a lo mejor en mayor aprecio los que brillan más, por ejemplo, los milagros, ¿verdad? Si usted ve, a lo mejor, no, pues este es maestro, ¿verdad? No, hombre, es maestro, pero cada vez que ora, ¿verdad? Sanan los enfermos. ¿Qué dice un canto? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos y la sombra de Octavio, nada, ¿verdad? O sea, no minimicemos a nadie, ¿verdad? No minimicemos los talentos y los dones que Dios haya puesto en cada uno de nosotros, porque todos, hermanos, todos son importantes dentro de la obra de Dios y todos están proyectando a sí mismo de tal manera que se va desarrollando la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a todos, a toda criatura, ¿verdad? De este modo se está predicando. Hasta aquí, hermanos, vamos claros en el aspecto o en el sentido de entender y comprender los enfoques que tenían Mateo y Juan, en donde ellos trabajaban y desarrollaban la buena comisión de predicar el evangelio, ¿verdad? Así es que cuando vea a hermanos trabajando, todos vamos y somos importantes dentro de la obra de Dios. Cualquier cosa que usted haga, hermanos, es importante dentro de la obra de Dios. Cualquier cosa, aunque usted vea en el altar que unos brillen y acá entre las bancas, pues es diferente, pero no, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? O mejor dicho, que todos somos, o mejor dicho, que seamos
la luz del mundo, aunque algunos dones y algunos talentos se vean muy luminosos, el talento que usted tenga, el don que Dios haya repartido o puesto en usted y en mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque Dios los puso. Así, ¿verdad? Así de simple. Más adelante seguimos, hermanos, en la página, ya creo que la edad me está llevando. Dice en la siguiente página, estos dos discípulos de Jesús, al convertirse en líderes de la naciente iglesia, entendieron la importancia de enfatizar la proclamación del evangelio. Dice, como resultado de estos dos pensamientos, queda claro que el discipulado y el enfoque en los milagros son recursos fundamentales para cumplir este llamado a predicar. Ahora vamos a ver el siguiente enfoque, que es de Marcos y de Lucas. Dice, estos dos escritores conciben de manera distinta la forma de lograr la misión. Se distinguen por no ser necesariamente testigos presenciales del ministerio de Jesús. En el caso de Lucas, con toda seguridad, pero en cuanto a Marcos, es el pensamiento más común que sí conoció a Jesús, pero que su evangelio narra la visión del apóstol Pedro, y esto le da a cada uno el toque especial distintivo. Dice Marcos, el enfoque de Marcos, hermanos, se enfoca en la predicación de la palabra acompañada de señales y milagros, según Marcos 16, del versículo 15 al versículo 18 nos habla sobre esto. Dice, declara que las señales seguirán a los que creen, colocando la fe como motor esencial para alcanzar las almas y cumplir así la misión. A lo largo de la historia puede verse como los milagros han servido de generador de fe, provocando un mover extraordinario en base a la fe de hombres y mujeres que le creyeron a Jesús y predicaron el evangelio. Entonces, hermanos, el enfoque de Marcos fue señales. Apúntelo ahí, por favor. El enfoque de Marcos fue predicar la palabra con señales, dice, y milagros. ¿Ok? Bueno, seguimos. Dice, ahora vamos más adelante, dice el pentecostalismo desde sus inicios, hace más de un siglo, se ha destacado por una predicación llena de fe y acompañada por estas señales y milagros que le han permitido cumplir la orden de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Ahora vamos a ver el enfoque de Lucas, cómo él, en qué se enfocó, qué pudo realizar él para poder llevar la gran comisión. Dice Lucas, el médico, historiador, manifiesta que Jesús dejó el mandato que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, según Lucas 24, capítulo 24, versículo 47, dice, para Lucas entonces hay que invitar al arrepentimiento y perdón de pecados como enfoque necesario para lograr la misión. Entonces, ¿cuál fue el enfoque? Vamos a seguir leyendo. Dice, en estos tiempos en que muchos sueñan tener una mega iglesia, no debe perderse el enfoque y depender de sueños, pues hay un mandato que cumplir, influenciar a la generación actual para que conozca a Cristo y alcancen la vida eterna. Esta tarea no se lleva a cabo solo con adoptar un método. Es necesario tomar en cuenta las recomendaciones
bíblicas. Es necesario tomar en cuenta las recomendaciones bíblicas. No las recomendaciones de lo que dijeron en la novela, no las recomendaciones de a lo mejor de un psicólogo que ni siquiera es cristiano, no las recomendaciones de algún médico que no es cristiano, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es ninguna recomendación de nadie. Hay que seguir siempre la recomendación bíblica, lo que dice la Biblia, para no perdernos, ¿verdad? Porque el camino está trazado por Cristo y hay que seguir a Cristo. ¿Y cómo vamos a seguir a Cristo? Si no leemos la Biblia, nos vamos a perder. Cualquiera que venga nos va a decir algo y nos vamos a alimentar de cosas que no son bíblicas. Si no leemos la Biblia, nosotros nos van a sacudir y nos van a estar metiendo en caminos llenos de espinas, veredas, como decía nuestra hermana Pastor Keila en una de las predicaciones, ¿verdad? Que vamos a querer hacer atajos. Cuando no leemos la Biblia, eso sucede. Cuando no tenemos oración, eso sucede. Viene cualquier pensamiento de alguien, recomendación de alguien, y le creemos. Pero ¿qué vamos a hacer? No, vengo a la Biblia a ver si es cierto. Vengo a ver algún ejemplo bíblico de algún apóstol, de alguien, de un siervo de Dios. ¿Cómo es que superó tal lucha, tal prueba, estuvo en enfermedad? Bueno, él la superó así. Bueno, este la superó. O sea, vamos a ver siempre, vamos a correr a la Biblia para no ser engañados. Entonces, hermanos, no vamos a seguir la recomendación de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? No la vamos a seguir. Ninguna recomendación de nadie. Todo tiene que ser bíblico. Todo tiene que estar basado en la Biblia. De otro modo, porque como la hemos mencionado anteriormente, Satanás quiso tentar a Jesús hablándole con la palabra. Aún así, hermanos, se nos dice que el diablo cuando ve que tú eres o que nosotros somos persistentes en la fe y que, ya me enfermé, pero sigo adelante, pero ya me quitaron en mi trabajo un bono que me ayudaba y seguimos adelante, y ya me quitaron esto y se me descompuso el carro y seguimos adelante. ¿Qué va a hacer el diablo? ¿Sabe lo último que hace? Viene con la Biblia y va a querer destantearlo a usted y a mí con la Biblia. Es que dice la Biblia esto, tienes que amar, ¿por qué no lo amas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Por ejemplo, había un hermano o una persona que cayó en adulterio. Esta persona, cuando sucedió, nosotros nos alejamos, al menos porque era un pastor, ¿verdad? Y nos decían, ¿sabes qué? Es que tienes que tener misericordia, y dónde está tu amor, y dónde está el otro, y dónde está aquello. Y yo le decía, es que yo no lo odio. Yo les decía, ¿verdad? Yo no lo odio. Yo no tengo nada que perdonarle porque al final de cuentas, o sea, no me hizo nada a mí. O sea, el daño se lo hizo él solo, ¿verdad? Él se hizo un daño solo. Pero si él está como pastor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Está mi vida y la vida de mi esposa y la de mis hijos de por medio. ¿Qué voy a hacer yo? Yo saco a mi familia, ¿verdad? Saco a mi familia de ahí y eso es lo que hicimos. Pero yo no lo odio, si yo lo veo, lo saludo, lo abrazo, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hacemos una oración, ¿cómo ves? Se le evangeliza, si es que ya no siguió, porque hasta donde tengo entendido, se perdió, ya no siguió en el evangelio. Le hablo de años muy, muy atrás.
Y me decían, porque me acusaban a mí, es que tienes que tener misericordia. Pues, es que pues yo la tengo, ¿verdad? Yo no lo odio ni lo desprecio, ¿no? O sea, pero la Biblia habla, ¿verdad? Que pues, ¿cómo? O sea, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí para seguir aprendiendo de él? ¿Qué enseñanza da? No, pues nosotros decidimos, hermanos, salirnos, porque era algo muy grave, con eso no se juega, con eso no se juega. Digo, al menos nosotros y cada uno de ustedes estamos esforzándonos, luchando por no caer en ninguna de esas trampas del diablo. Y aquí el tema, y aquí el cristianismo y el vivir en Cristo, o sea, es importante para nosotros. O sea, no estamos aquí nosotros cuenteando, no estamos aquí nosotros diciendo una falacia, una historia, un mito, no. Estamos nosotros aquí porque hemos creído que Cristo vive, reina, porque Dios vive y nos ha creado. O sea, usted y yo estamos aquí porque hemos creído eso. Es algo serio, es algo que es real. Cristo vive, de tal manera que, como les digo, yo lo puedo abrazar, o sea, eso no va a cambiar, pero de eso a seguirme congregando en una iglesia donde sucedió eso y que ya se perdió, pues ya es diferente, ¿verdad? Digo, es triste, pero aquí es, como alguien dijo una vez, escapa por tu vida. Si a otros no les importa sus vidas, tú escapa por la tuya y ora por aquellos que por alguna razón han caído, ¿verdad? Oremos unos por los otros, pero aquí esto es serio, esto es serio, la vida en Cristo es serio. Y el predicar y el desarrollar en nuestras vidas para poder llevar la gran comisión es serio también. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios, a través de la oración y a través de la lectura bíblica. De ese modo, hermanos, vamos a poder nosotros a llevar la gran comisión. Ok, bueno, seguimos adelante. Me emociono, hermanos, me emociono y pues ya aquí nos dan 2 horas, ¿verdad? Dice, mm, entonces Lucas, ¿verdad? Decimos, Marcos en predicar con señales y milagros, Lucas influenciar a la generación actual para que conozca a Cristo y alcancen la vida eterna. Esta tarea no se lleva a cabo solo con adoptar un método, es necesario tomar en cuenta las recomendaciones bíblicas, lo que hemos hablado. Dice, si Marcos prioriza el pensamiento de Pedro, Lucas sin duda enfatiza el Paulino, dos líderes clave en la expansión del Evangelio que dejaron por medio de estos discípulos suyos la forma de enseñar que todo líder debe trabajar para propagar el mensaje del Evangelio. El enfoque apostólico, hay un enfoque que nos menciona aquí, que es el enfoque apostólico. Dice, el inicio de la predicación estuvo marcado por una serie de milagros y acontecimientos como el de Ananías y Zafira, que dieron reconocimiento a los apóstoles de haber estado con Jesús, según el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Pero como ese no era el fin de la misión, cayeron en una especie de confort del que salieron tras la muerte de Esteban. La muerte de Esteban fue un detonante de las misiones en toda Judea, Samaria y más allá de las fronteras de Israel. En lugar de impedir el avance del Evangelio de Jesucristo y de acabar con los predicadores, la fiereza de Saulo colaboró con el cumplimiento del proyecto misionero universal. Para el autor José Saucedo, bueno, aquí menciona un nombre, un autor,
La persecución jugó un papel importante en el logro de la misión, pues en lugar de que los creyentes se desanimaran, los motivó. Pues en lugar de que los creyentes se desanimaran, los motivó. La persecución los motivó más a aquellos creyentes en aquel tiempo. Dice, un liderazgo comprometido trae resultados. Hay algo que no puede olvidarse. Si se quiere lograr el cumplimiento de la misión en los tiempos actuales, y eso es la importancia de un liderazgo comprometido. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que antes funcionó, hoy también puede funcionar. Solo se necesita vivir comprometidos. Lo volvemos a decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que antes funcionó, hoy también puede funcionar. Solo se necesita vivir comprometidos. ¿Con quién? Con Dios, con Jesús, llenos del Espíritu Santo para que esto suceda. ¿En qué consiste ese compromiso? Puede verse en el ejemplo de la vida de Abraham, el patriarca. Se le ordenó, anda delante de mí y sé perfecto. Según Génesis 17, versículo 1, dice, en este sentido, puede leerse a Shen, no es Shrek, ¿verdad? Es Shen. Dice, seguir el llamado de Dios significa apartarse de lo malo de nuestras culturas y convertirse en una nueva clase de personas, es lo que habíamos mencionado al iniciar. Seguir el llamado de Dios significa apartarse de lo malo de nuestras culturas y convertirse en una nueva clase de personas que influencian a nuestras sociedades con direcciones bien hechoras. Por ejemplo, de acuerdo a las tradiciones rabínicas, los semitas de Mesopotamia a veces sacrificaban a sus bebés, a sus dioses. Sara y Abraham se apartaron de tales prácticas cuando comenzaron su viaje con Dios. ¿Cuándo comenzamos nosotros, hermanos, el viaje con Dios? Cuando le pedimos a Cristo que entrara a nuestro corazón, cuando creímos en Él, comenzamos el viaje con Dios. A partir de ahí, nosotros hemos hecho a un lado estas tradiciones, ¿verdad? Mundanas. Ahora, dice más adelante, Abraham vivió comprometido con Dios, confió en Dios para vivir de esa manera y los resultados no se hicieron esperar. En relación al compromiso con la misión, puede leerse el comentario sobre 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, la misión aconseja, Pedro requiere de mansedumbre y reverencia, o sea, respeto hacia los demás. También demanda integridad. Jamás debe enfocarse en lo negativo de otras culturas. La misión debe ser benévola, sensible a las necesidades y perspectivas de los demás. La misión sirve a otros en el nombre de Cristo. La misión comparte con quienes quieran escuchar una clara confesión de la fe en Jesucristo, quien es Señor y Salvador. La misión invita a tener fe en Cristo. Dice más adelante, si las personas no ven a Cristo reflejado en sus discípulos, no funcionará nada de lo que se haga. No son las estrategias, vuelve a recalcar, ¿verdad? No son las estrategias las que dan resultados, sino el compromiso que se tenga con Dios en el cumplimiento de la misión. No son las estrategias las que dan resultados, sino el compromiso que se tenga con Dios en el cumplimiento de la misión. Nos predicaban hace algunos días o semanas atrás
Hay que estar, ¿dónde? En la cumbre, de rodillas, para que esto funcione, hermanos. Las estrategias aquí solamente nos está diciendo, no nos enfoquemos solamente en crear estrategias. El enfoque tiene que ser de raíz. El enfoque tiene que estar, ya oré, ya leí la Biblia. Ahora sí, Dios va a colocar estrategias, va a colocar, me va a guiar a toda verdad, a toda justicia y va a colocar en mí los planes de Dios, ¿verdad? De esta manera funciona, pero si no hay oración, no hay lectura bíblica, las estrategias las vamos a querer sacar como humanamente o carnalmente, pensando que mis neuronas me van a dar la estrategia, mis neuronas me van a dar el atajo, mis neuronas me van a dar la manera para poder llevar a cabo mi trabajo. No es así. Son las ideas de Dios que las va a poner en mí para poder realizarlas y poder cumplir con con la gran comisión para lo que estamos viendo. Vamos a poder lograrlo solamente, hermanos, así. Entonces, más adelante dice que Dios ayude a su iglesia, a sus líderes a vivir comprometidos con la misión y no comprometer la misión para vivir, pues Dios no se lleva con la injusticia, el atropello y nada que tenga relación con el pecado. Juan el Bautista no realizó ningún milagro, así lo registra la Biblia. Juan el Bautista no realizó ningún milagro, dice. Así lo registra la Biblia, pero hizo la voluntad de Dios y no la del mundo. Si viviera hoy, escuchemos bien lo que dice, hermano. Si viviera Juan el Bautista hoy, hermano, muchos podrían negarle un púlpito por su vestimenta o incluso por la falta de milagros en su ministerio. Pero habrán de reconocer que su compromiso con la misión que recibió era total y su santidad inquebrantable. Al menos esto es lo que menciona aquí. Dice, en estos tiempos a Juan el Bautista le quitarían el púlpito. Es decir, Juan el Bautista diría, pues denme chance, ¿verdad? Quiero predicar, quiero también tener esa bendición. Dice esto que hoy en la actualidad le dirían, no, lo juzgarían por su vestimenta. ¿Qué era su vestimenta? Piel de camello, ¿verdad? Esa era su vestimenta. Imagínense, ¿y cómo le va a dar chance a este, verdad? O sea, lo juzgarían por cómo se veía, ¿verdad? O por la falta de milagros. No, no, ni para qué no tiene milagros. No tiene eso que tiene aquel, no, pone aquel grita fuerte, anima a las personas, hay poder, sanan los enfermos, pero todos hermanos, cada quien, Juan el Bautista, los apóstoles, todos los siervos de Dios tuvieron algo que Dios depositó en ellos, diferente, pero al final de cuentas Dios los usó para poder llevar la gran comisión. Entonces, hermano, más adelante dice la conclusión ya para terminar, porque dice, no hay método más eficaz, todos son, escuchemos bien, todos son igualmente útiles. El ejemplo de los escritores del Evangelio y de la Iglesia Apostólica muestran que la misión se puede lograr de diferentes formas. Habíamos hablado que hay diferentes enfoques a través del discipulado, a través de los milagros,
de predicar con señales y milagros, ¿verdad? Son enfoques diferentes. Juan el Bautista no tuvo milagros, pero él obedecía a Dios y él cumplió con el mandato, ¿verdad? De llevar la obra de Dios a través de la gran comisión. Le voy a contar por último ya un testimonio que a mí me sucedió años atrás también. A mí me invitaron a predicar en una campaña. Yo no soy de los que hablan fuerte, de los que, y el poder de Dios, y esto, y que se manifiesten los milagros y esas cosas, hermano. No, no considero, bueno, al menos siento que no tengo eso. No sé, pero yo voy por otro lado, pero siento que en parte Dios me ha usado en otras partes. A mí me invitaron a predicar en una campaña y me pusieron la fecha, la hora. No, pues yo feliz, hermanos, porque a mí me gusta enseñar, me gusta darle a los hermanos algo de doctrina, poder enfocarnos todos, porque a todos nos ayuda todo esto. Y no, pues, y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Eh, invitamos a un predicador. Es que lo invitamos porque tiene milagros, ¿verdad? Él habla fuerte, usted habla bien quedito. Él, cada vez que se planta, pues predica, ¿verdad? Pues se ve que hay sanidades, se ve mover, tumba gente, ¿Usted cuántos ha tumbado, hermanos? Y yo, pues, no sé, ¿verdad? No sé, o sea, yo ni me fijo en eso, yo sí lloro por las personas, pero no ando viendo cuántos tumbé, ¿verdad? Y me dijeron, ¿sabe qué, hermano? Después le decimos a usted que nos predique. Pues la verdad, yo sentí que tronó algo dentro de mí, hermanos, pero siempre que me ha sucedido eso, yo lo único que hago es cierro mi boca, cierro mi boca, y esas veces sí se quebranta mi corazón, hermanos, pero ¿qué hago? Yo no hago nada. Yo me voy a un rincón de mi cuarto, me arrodillo, y allí, en mi soledad, le digo a Dios, Dios, gracias, gracias que aunque me han negado eso, mientras tú, Dios Altísimo, no me niegues a mí, mientras mi nombre siga escrito en el libro de la vida, mientras que tú me sigas considerando, mientras que tú me des esa oportunidad, Señor, con eso me basta y con eso me sobra. Ese día, hermanos, yo me sentí mal, porque ya estaba el programa, yo ya había estudiado, pero yo me callé. Seriecito me veo más bonito, ¿verdad? Esperemos que más bonito, ¿verdad? Porque a veces, serio, a lo mejor no me veo tan bonito, pero eso he aprendido, hermanos, a quedarme callado, a quedarme callado, aguantar y aguantar y aguantar, y a seguir adelante, hermanos. Y así, hermanos, vamos a seguir adelante. Dejo el lugar a mi hermano Martín para que él nos explique lo siguiente de la tarea práctica. Esto se lo menciono a usted, hermano, para que este, son como cosas que pasan en nuestras vidas, pero que nosotros tenemos que dejarlas ir, simplemente dejarlas ir y enfocarnos en el autor y consumador de la fe. Va a haber un momento, hermanos, en que Cristo venga y todos nosotros nos queremos ir. Todos nosotros estamos aquí porque nos queremos ir. Siga adelante y gracias por su atención. No es cualquier cosa, lo que estamos viendo aquí es para madurar, para crecer, para entender más a Dios, para conocer más a Dios. Dejo a mi hermano Martín, que Dios les bendiga, hermanos.